La noche en que mi hijo me golpeó 5 veces por dinero del rancho, me di cuenta de que la tierra nunca fue la verdadera batalla. Fue la primera vez que no vi al niño que crié, sino al hombre en que se había convertido. Le había dado confianza, propiedad y fe. A cambio, recibí una mano en mi cara y una verdad que no podía ignorar. Ese sonido no solo resonó en mi cocina. Destrozó algo permanente. Lo que sucedió después no fue venganza. Fue una línea que nunca pensé que tendría que trazar. Antes de adentrarnos en la historia de hoy, cuéntanos desde dónde estás viendo. Y mientras ves, no te quedes sentado. Sé parte de la experiencia. Si algún momento capta tu atención, ya sea poderoso, inesperado o profundamente emotivo, deja un comentario con el minuto de esa escena y comparte tus pensamientos. Tus reacciones le dan vida a la historia, y nos encanta ver qué momentos resuenan más contigo. Y si aún no lo has hecho, presiona suscribir y activa las notificaciones para que nunca te pierdas una nueva historia. Ahora, prepárate un café o un té, acomódate, y comencemos. Mi nombre es Margaret Wetmore. Tengo 62 años y vivo sola en 200 acres de terreno de rancho justo a las afueras de Bozeman, Montana. Cada mañana, antes de que el sol suba sobre las montañas brille, salgo al porche con una taza de café negro y respiro el aire frío y limpio que huele a heno y escarcha. Las cercas se extienden en largas líneas plateadas a través de los campos, y mi ganado Angus se mueve lentamente por el pasto como sombras oscuras contra la hierba pálida. Esta tierra tiene un ritmo. Despierta antes que yo y se calma mucho después de que apago las luces. El rancho ha pertenecido a la familia de mi difunto esposo por 3 generaciones. Su abuelo labró la tierra con sus propias manos. Su padre construyó el granero rojo que todavía se inclina ligeramente hacia el este cuando el viento sopla con fuerza. Cuando mi esposo murió hace 12 años en un accidente a caballo, la gente asumió que vendería. Pensaron que me mudaría al pueblo, compraría un lugar más pequeño y dejaría que alguien más joven se encargara del trabajo. Pero me quedé. Aprendí a reparar cercas sola. Negocié precios de forraje. Firmé contratos de ganado. El duelo se convirtió en parte de la tierra bajo mis uñas. Hay orgullo en sobrevivir así. También hay soledad. En los últimos 5 años, Bozeman ha cambiado. Lo que antes eran terrenos abiertos y caminos tranquilos ahora está salpicado de cabañas de lujo y urbanizaciones cerradas. Los turistas vienen buscando una vida auténtica del oeste con pisos calefaccionados y atardeceres curados. Hace 3 meses, una empresa de desarrollo de Seattle se puso en contacto conmigo. Querían todo el rancho. Ofrecieron 1.2 millones de pesos. El número se sentía irreal cuando el representante deslizó la propuesta sobre mi mesa de cocina. Era más dinero del que jamás había visto asociado a mi nombre. A mi edad, sería una tontería no considerarlo. Mis rodillas duelen más que antes cuando subo la escalera del granero. El invierno se siente más pesado cada año. 1.2 millones de pesos podría significar seguridad. Podría significar una casa modesta más cerca del pueblo, atención médica sin preocupaciones y no más noches sin dormir durante la temporada de partos. Por primera vez, me permití imaginar el descanso. Pero cada vez que me imaginaba firmando esos papeles, veía el rostro de mi hijo. Ethan Whitmore tiene 34 años. Una vez montó toros con una confianza temeraria que hacía que las multitudes vitorearan. Una lesión en el hombro puso fin a ese capítulo de su vida. Desde entonces, ha estado buscando algo estable en Denver, Colorado. Los trabajos han ido y venido. Las llamadas telefónicas se han vuelto más cortas con los años. Pero cuando llama, todavía escucho al niño que solía correr por estos campos persiguiendo terneros y riendo como si el mundo le perteneciera. Siempre he creído que este rancho algún día sería suyo, no porque él lo pidiera,
sino porque se sentía como el orden natural de las cosas. Me decía a mí misma que simplemente lo estaba guardando en fideicomiso hasta que él estuviera listo. Venderlo no solo cambiaría mi vida, cambiaría su herencia. No sabía si él vería una venta como algo práctico o como una traición. La semana pasada estuve al borde del pasto mientras el sol se hundía detrás de las montañas. El cielo se tornó cobrizo y luego violeta oscuro. El ganado estaba tranquilo. El viento traía el tenue aroma de la artemisa. Me pregunté si estaba guardando la tierra por tradición o por miedo a soltar. Me dije que cada decisión que tomaba era por el futuro de Isen. Aún así, un pequeño pensamiento inquieto se instaló en mi pecho. ¿Y si la tierra no era lo único que estaba a punto de cambiar? Si todavía estás viendo y ya puedes intuir que esta decisión es sobre más que dinero, comenta el número 1 abajo para que sepa que estás conmigo. Ahora, adentrémonos en lo que sucede cuando la familia regresa a tocar esa puerta. Cuando Isen llamó para decir que él y Clare venían manejando desde Denver, sentí un destello de algo que no había sentido en meses. Anticipación. Me dijo que había escuchado sobre la oferta del rancho y quería hablar en persona. Elegí escuchar preocupación en su voz en lugar de curiosidad. Pasé el día siguiente limpiando la casa como si él aún tuviera 20 años y regresara de la universidad. Horneé pan de maíz, puse sábanas frescas en el cuarto de huéspedes y me dije que cualquier decisión que tomara sobre la tierra sería más fácil con mi hijo a mi lado. Llegaron justo antes del atardecer en un vehículo deportivo oscuro que se veía demasiado pulido para nuestro camino de gravilla. Isen bajó primero. Se veía más viejo de lo que recordaba, más ancho de hombros, pero más pesado de espíritu. Clare lo siguió, impecable como siempre, el cabello recogido con cuidado, botas sin una mota de polvo. Me abrazó brevemente, con cuidado de no arrugar su chaqueta. Isen se aferró un segundo más, pero incluso en ese abrazo sentí distancia. La cena esa noche fue cortés y medida. Hablamos del tráfico de Denver, del aumento en el costo de vida, de cómo Montana se estaba convirtiendo en un mercado caliente. La palabra mercado permaneció en el aire más tiempo del debido. Mencioné la oferta de la empresa de desarrollo solo brevemente, pero Clare se inclinó hacia adelante como si yo hubiera abierto una puerta que ella había estado esperando. Vender, dijo Isen, sería el camino más fácil, demasiado fácil. Habló sobre crecimiento, sobre oportunidad, sobre lo escasa que era una tierra como esta. Clare retomó el hilo con fluidez. Describió un retiro occidental que no se sentiría comercial sino curado. Usó frases como herencia auténtica, experiencia inmersiva en el rancho y posicionamiento de marca exclusivo. Escucharla se sentía como adentrarse en un idioma que no comprendía del todo, uno construido desde tableros de visión y reuniones con inversores en lugar de postes de cerca y calendarios de partos. Presentaron una idea que sonaba casi noble. En lugar de vender a extraños, construiríamos algo nosotros mismos. Mantendríamos el rancho en la familia. Isen dijo que la tierra podría llevar nuestro nombre hacia el futuro en lugar de ser absorbida por una corporación. Por un momento, me sentí orgullosa. Me imaginé a visitantes montando a caballo bajo el mismo cielo bajo el que mi esposo cabalgó alguna vez. Me imaginé a Isen tomando posesión de algo arraigado y real. Pero la conversación fue cambiando sutilmente a medida que avanzaba la noche. Clare preguntó cuánto del depósito ya había recibido de la empresa de Seattle. Preguntó cuándo se liberarían los fondos restantes si cancelaba la venta. Isen quería saber si el total de 1.2 millones de pesos se pagaría en cuotas o al cierre. Sus preguntas eran prácticas, me dije. Cualquiera que planee un negocio necesitaría claridad. Clare sugirió formar una sociedad de responsabilidad limitada registrada en el estado de Montana. Dijo que protegería a todos los involucrados y simplificaría las operaciones. Si yo aportaba el depósito como capital semilla,
explicó, Isen y ella podrían encargarse de la gestión y el desarrollo. Añadió que colocar acciones de propiedad en nombre de ambos haría que la imagen de marca y el financiamiento fueran más fluidos. La forma en que hablaba lo hacía sonar inevitable. Mientras hablaban, observé el rostro de Isen cuando Clare mencionó los ingresos proyectados. Sus ojos se agudizaron, no con nostalgia, sino con cálculo. Me di cuenta de que ya no estaba imaginando el granero que construyó su abuelo. Estaba imaginando hojas de cálculo. Más tarde, después de que se fueron a dormir, me quedé sola en el porche. El rancho estaba tranquilo, salvo por el viento rozando la hierba. Intenté convencerme de que la ambición no era lo mismo que la codicia, que construir algo nuevo no significaba borrar lo que vino antes. Aún así, un pensamiento me presionaba. No estaban mirando la tierra como yo la miraba. Veían números donde yo veía memoria. Y no podía saber si esa diferencia construiría un futuro o rompería algo que nunca podríamos reparar. Si sientes el cambio en el ambiente y empiezas a cuestionar sus intenciones, comenta el número 2 abajo para hacerme saber que estás prestando atención. Ahora, veamos qué sucede cuando la confianza se convierte en papeleo. La mañana en que llamé a la empresa de desarrollo en Seattle para retirarme de la venta, mis manos estaban firmes, pero mi voz no. El representante sonó sorprendido, casi decepcionado, cuando le dije que había decidido mantener el rancho en la familia. Me recordó que 1.2 millones de pesos no era una oportunidad pequeña. Le dije que lo entendía. Cuando colgué, me sentí más liviana y aterrada al mismo tiempo. Acababa de darle la espalda a la certeza en nombre de la posibilidad. Isen me lo agradeció esa tarde. Dijo que no me arrepentiría de creer en él. Clare se movió rápidamente. En menos de una semana, tenía el papeleo listo para formar Wetmore Heritage Retreat, Sociedad de Responsabilidad Limitada, en el estado de Montana. Habló con confianza sobre estructura y protección, sobre cómo una sociedad de responsabilidad limitada protegería los bienes personales y facilitaría atraer inversores más adelante. Me senté en la mesa de la cocina donde mi esposo una vez equilibraba facturas de ganado y firmé documento tras documento. Revisé párrafos llenos de lenguaje legal que no comprendía del todo. Isen estaba a mi lado, tranquilizador, diciéndome que así funcionaban los negocios modernos. El capital inicial provino del depósito que había recibido antes de cancelar la venta. 800,000 pesos pasaron de mi cuenta a la cuenta de la nueva empresa. Vi cómo el saldo disminuía y sentí un extraño vacío en el pecho. Ese dinero había representado seguridad, una jubilación tranquila, menos preocupaciones. Ahora era el combustible para un sueño que le pertenecía más a mi hijo que a mí. Isen prometió que la inversión se multiplicaría una vez que el retiro abriera. Clare habló de reservas proyectadas y precios premium. Me dije que el riesgo era parte del crecimiento. La propiedad se estructuró de modo que Isen tenía el 60% de las acciones de la empresa. Clare explicó que la participación mayoritaria le permitiría tomar decisiones ejecutivas con rapidez. Yo conservé el 40% como inversora fundadora. Sobre el papel, seguía siendo socia. En la práctica, Isen y Clare controlaban las operaciones. En ese momento me pareció razonable. Después de todo, no tenía intención de administrar un resort a los 62 años. Tenía intención de apoyar a mi hijo. 2 semanas después, fui a Bozeman a buscar forraje y me detuve en la oficina del condado para confirmar un mapa de límites de uno de los potreros. Mientras esperaba, noté un certificado enmarcado detrás del escritorio del empleado que listaba marcas comerciales recientemente registradas. El nombre Wetmore Heritage Retreat llamó mi atención. Me acerqué. La marca estaba registrada únicamente a nombre de Claire Wetmore. Mi estómago se tensó. Le pregunté al empleado si podía añadirse la propiedad conjunta más adelante.
Se encogió de hombros y dijo que era posible, pero requeriría papeleo de enmienda. Esa noche lo mencioné con naturalidad. Clare sonrió y dijo que había registrado la marca rápidamente para asegurar el nombre antes de que alguien más lo hiciera. Lo llamó una medida temporal. Isen evitó mi mirada y cambió el tema hacia los plazos de construcción. Intenté dejar de lado la incomodidad. Era solo un tecnicismo, me dije. Aún así, se había formado una pequeña grieta. La fractura real llegó un mes después. Llegó una carta de un banco en Bozeman dirigida a Wetmore Heritage Retreat, Sociedad de Responsabilidad Limitada. Atención, Ethan Wetmore. Hacía referencia a un préstamo comercial de $500,000 garantizado con la propiedad del rancho. Leí el párrafo 2 veces antes de que tuviera sentido. Garantizado con la propiedad del rancho. Cuando confronté a Isen, explicó que apalancar una porción de la tierra era necesario para acelerar el desarrollo. Me recordó que yo había firmado un acuerdo operativo que le otorgaba autoridad de gestión como miembro mayoritario. Dijo que todo estaba dentro de la estructura que habíamos aprobado. Me senté sola esa noche con la carta del banco extendida sobre la mesa. Por primera vez, me di cuenta de que creer y controlar no son lo mismo. Había invertido dinero, pero había cedido el poder, y no podía saber si mi hijo estaba construyendo un futuro o moviendo silenciosamente las piezas más allá de mi alcance. Si puedes ver cuán rápido puede escaparse el control una vez que la tinta se seca, comenta el número 3 abajo para que sepa que sigues aquí. Ahora veamos qué sucede cuando la verdad se niega a permanecer oculta. Fui a Bozeman un gris martes por la mañana con una carpeta lo suficientemente gruesa como para hacerme doler las manos. Dentro estaban el acuerdo operativo de Wetmore Heritage Retreat, Sociedad de Responsabilidad Limitada. El aviso del préstamo bancario y una creciente sensación de que me había metido en algo que no comprendía del todo. Concerté una cita con un abogado local cuya oficina daba a la calle Main. El edificio olía levemente a papel viejo y café, y me sentí fuera de lugar sentada bajo títulos universitarios enmarcados mientras afuera pasaban remolques para ganado. El abogado leyó el acuerdo lentamente, marcando secciones con un bolígrafo amarillo. Cuando llegó a la cláusula de autoridad de gestión, me miró de una manera que me tensó el estómago. Porque Ethan tenía el 60% de la propiedad, explicó. Estaba designado como miembro administrador. Esa designación le otorgaba autoridad para celebrar contratos, obtener financiamiento y apalancar bienes de la empresa sin requerir mi firma para cada acción. Mi participación del 40% me daba derecho sobre las ganancias pero no control operativo directo. Recordé haber firmado esas páginas en mi mesa de cocina mientras Clare hablaba sobre eficiencia y flexibilidad. Había confiado en que la propiedad mayoritaria era simplemente una estructura técnica. El abogado preguntó si yo había tenido la intención de permitir préstamos garantizados con la propiedad del rancho. Le dije que no lo había imaginado. Me recordó que la imaginación no era lo mismo que el lenguaje en el papel. Luego preguntó sobre los permisos de construcción. Le dije que asumía que estaban en proceso. Buscó en los registros del condado a través de su computadora y frunció el ceño. No se habían aprobado permisos de construcción activos en el condado de Gallatin bajo el nombre de nuestra empresa. Eso significaba que cualquier obra estructural podría ser detenida y que podrían seguir multas si el desarrollo procedía de manera incorrecta. Mi pecho se tensó. Isen había hablado con confianza sobre plazos y contratistas. No se me había ocurrido verificar. Cuando le pedí a Clare un resumen actualizado de gastos esa semana, me envió una hoja de cálculo llena de gastos de marketing. Decenas de miles de dólares se habían destinado a consultores de marca, diseño de sitio web y campañas en redes sociales dirigidas a viajeros de lujo. Se habían tomado fotografías profesionales de potreros y caballos editadas para parecer sacadas de una revista brillante. La ironía era difícil de ignorar.
Estábamos vendiendo una experiencia que todavía no existía. Las cabañas no estaban construidas, los permisos no estaban aprobados, y sin embargo la imagen estaba pulida y pública. Fui hasta la sección a medio limpiar cerca de la línea de la cerca norte donde Isen afirmaba que comenzaría la construcción. El terreno seguía siendo irregular, marcado solo por banderas de topografía que se doblaban con el viento. Sin maquinaria, sin cimientos, solo promesas. Esa noche le pedí a Isen que se sentara conmigo sin Clare presente. Le dije que necesitaba claridad, no tranquilidad. Le recordé la creencia de su padre de que la tierra era responsabilidad antes que ganancia. Hablé en voz baja, con cuidado de no acosar. Isen escuchó al principio, luego se puso inquieto. Dijo que la expansión requería riesgo. Dijo que yo estaba reaccionando emocionalmente en lugar de estratégicamente. Insistió en que todo era temporal, que las proyecciones de ingresos justificaban el gasto inicial. Cuando mencioné la ausencia de permisos, lo descartó como un retraso burocrático. Cuando planteé mis preocupaciones sobre el préstamo, dijo que el apalancamiento era una práctica estándar en el desarrollo. No levantó la voz. Tampoco se disculpó. En cambio, me miró como si yo fuera el obstáculo. Más tarde, a través de una conversación con el abogado y una revisión de registros públicos, descubrí que Isen tenía una deuda personal significativa de Denver, tarjetas de crédito, facturas médicas de su lesión en el rodeo y una inversión fallida en equipos. Había indicios de que algunos fondos de la empresa habían cubierto obligaciones ajenas al rancho. Clare también había estado involucrada en un negocio separado en Colorado que requería capital. Me senté sola esa noche con la hoja de cálculo iluminando mi pantalla. Me di cuenta de que ya no estaba hablando con mi hijo sobre ganado y cercas. Estaba enfrentando a un socio comercial que veía la cautela como traición. La línea entre familia y finanzas se había desdibujado más allá del reconocimiento. La confianza, comprendí, puede darse con amor y usarse como apalancamiento. Y podía sentir que el filo se estaba agudizando. Si sientes que algo está a punto de romperse y no hay un camino fácil de regreso, comenta el número 4 abajo para quedarte conmigo. Ahora, adentrémonos en el momento que lo cambia todo. El viento estaba inquieto esa tarde, empujando contra los lados de la casa como si quisiera entrar y presenciar lo que estaba a punto de ocurrir. Le pedí a Isen y Clare que se reunieran conmigo en la sala principal de la casa del rancho. Coloqué el aviso bancario, los informes de gastos y una copia del acuerdo operativo sobre la mesa entre nosotros. Los papeles se veían delgados comparados con el peso que cargaban. Les dije con calma que había hablado con un abogado en Bozeman. Expliqué que tenía intención de revocar la cláusula de autoridad de gestión y solicitar una auditoría independiente completa de Wetmore Heritage Retreat, Sociedad de Responsabilidad Limitada. Hasta que eso sucediera, buscaría congelar las cuentas de la empresa para evitar mayor exposición financiera. Mantuve mi voz firme, medida. No estaba atacando. Estaba protegiendo lo que quedaba de mi tierra. Isen me miró como si yo hubiera anunciado una traición. Su mandíbula se tensó y sus hombros se levantaron de forma defensiva. Dijo que yo estaba reaccionando de manera exagerada, que todo proyecto de desarrollo enfrentaba inestabilidad temprana. Me acusó de socavar su liderazgo a la primera señal de incomodidad. Clara estaba ligeramente detrás de él, con los brazos cruzados, observándome con una mirada que se sentía menos sorprendida que calculadora. Le recordé a Isen los permisos de construcción no aprobados. Mencioné los préstamos garantizados con la propiedad del rancho sin mi pleno entendimiento. Le dije que me había enterado de sus deudas personales en Denver y que los fondos de la empresa parecían haber cubierto obligaciones ajenas al rancho. No levanté la voz. No lo acusé de robo. Simplemente puse los hechos sobre la mesa como mi esposo una vez puso los contratos de ganado.
Algo cambió en los ojos de Isen cuando dije la palabra deuda. No fue culpa. Fue exposición. Se acercó a mí. Su rostro se enrojeció no de vergüenza sino de ira. Dijo que yo no tenía derecho a hurgar en su vida privada. Dijo que siempre lo había dudado, que esta auditoría era prueba de que nunca creí que pudiera tener éxito por sí mismo. El aire en la habitación se espesó de acusaciones. Le dije que no era su enemiga. Le dije que era su madre y una inversora mayoritaria que tenía derecho a la transparencia. Las palabras sonaban racionales, pero aterrizaron como chispas sobre hierba seca. Se movió tan rápido que por un segundo no registré lo que estaba sucediendo. Su mano cruzó mi cara con un golpe seco que resonó contra las paredes de madera. La fuerza me aturdió más de lo que me dolió. Sentí un sabor metálico en la boca. Antes de que pudiera procesar completamente el primer golpe, hubo más. 5 en total. Cada uno aterrizó con más fuerza que el anterior. Cada uno destrozando una parte diferente de la imagen que guardaba de mi hijo. Tropecé hacia atrás y caí contra el borde de la mesa antes de deslizarme al suelo. Los papeles se esparcieron a mi alrededor como plumas. Recuerdo ver a Clare parada cerca de la puerta, con su teléfono en alto. No se acercó. No habló. El único sonido era mi propia respiración y el viento afuera. Por un momento, la habitación quedó en silencio. Isen estaba paralizado, su pecho subiendo y bajando rápidamente. La ira se fue drenando de su rostro y dejó algo más atrás. La ira se fue drenando de su rostro y dejó algo más atrás. Miedo. Miedo. Una puerta de auto se cerró de golpe en algún lugar más allá del potrero. Una puerta de auto se cerró de golpe en algún lugar más allá del potrero. No me di cuenta hasta entonces de que un vecino debía haber escuchado el alboroto. No me di cuenta hasta entonces de que un vecino debía haber escuchado el alboroto. En cuestión de minutos, el lejano aullido de una sirena cortó el viento. En cuestión de minutos, el lejano aullido de una sirena cortó el viento. La compostura de Isen se derrumbó. La compostura de Isen se derrumbó. Se acercó a mí, luego cayó de rodillas. Me suplicó que no presentara cargos. Dijo que no lo había querido hacer. Que el estrés lo había abrumado. Lo miré a través de la neblina del SOC y entendí algo con absoluta claridad. El niño que alguna vez persiguió terneros por este campo había desaparecido. En su lugar estaba un hombre capaz de levantar la mano contra la mujer que le había dado todo. Cuando las luces de la policía destellaron contra las ventanas, no lloré. No grité. Simplemente me levanté despacio, toqué mi mejilla ardiente y me di cuenta de que lo que se había roto en esa habitación no era solo la confianza. Era la ilusión de que el amor solo podía protegernos de las consecuencias. Después de que los autos de la policía se fueron y el polvo volvió a posarse sobre el camino de gravilla, la casa me resultó extraña. La mesa de la cocina fue despejada de los papeles esparcidos, pero el aire seguía cargado con el peso de lo que había sucedido. Un oficial me había preguntado si quería presentar un informe formal. Dije que sí. Mi voz no tembló. Isen había sido llevado para ser interrogado y fue puesto en libertad esa misma noche bajo condiciones que requerían distancia. Clare no me miró cuando recogió su bolso. Por primera vez desde que llegó a este rancho, parecía insegura. Dormí poco. En cambio, me senté en la sala donde mi esposo alguna vez revisó los precios del ganado y pensé en algo que él había establecido 2 décadas antes. Cuando creó el fideicomiso de tierras de la familia Whitmore, recuerdo haberlo molestado por pensar tan por adelante. Él insistió en que la tierra requería protección no solo de extraños, sino del mal juicio dentro de la familia. En ese momento, firmé los documentos sin mucha discusión. Confié en él de la misma manera en que había confiado en Isen. A la mañana siguiente,
Llamé al abogado que había redactado el fideicomiso. Todavía ejercía en Bozeman, más mayor ahora, con el cabello más escaso, pero con la memoria aguda. Cuando le expliqué lo que había ocurrido, no me interrumpió. Solo preguntó si había documentación tanto del apalancamiento financiero como del incidente físico. Le dije que había un informe policial y un préstamo comercial garantizado con la propiedad del rancho bajo autoridad de la empresa. Nos reunimos esa tarde en su oficina. Recuperó una copia del acuerdo del fideicomiso y se dirigió a una sección que yo no había leído en años. El lenguaje era preciso. Si un beneficiario designado incurría en explotación financiera verificada o daño físico hacia el otorgante, ese beneficiario perdería los derechos de herencia y cualquier interés de control futuro sobre los bienes del fideicomiso. La cláusula había sido redactada de manera amplia, no para castigar, sino para prevenir la coerción. Mi esposo había entendido algo sobre la debilidad humana que yo había preferido ignorar. El abogado explicó que la activación requería notificación formal y documentación, no drama en la sala del tribunal. El fideicomiso no borraba a Eisen de mi vida. Lo removía de la sucesión legal. El control del rancho permanecería dentro de la estructura del fideicomiso bajo mi autoridad como otorgante sobreviviente y la distribución futura podría redirigirse a mi discreción. Firmé los papeles de activación con una mano más firme de lo que esperaba. 2 días después, Eisen se reunió con nosotros en esa misma oficina. Se veía cansado, a la defensiva y esperanzado al mismo tiempo. Podía ver que creía que yo podría reconsiderar. Habló sobre el estrés, sobre la presión, sobre los errores cometidos en la ira. Dijo que quería arreglar el negocio y demostrar que podía. Escuché sin interrumpir. Luego el abogado leyó en voz alta la cláusula relevante. La habitación quedó en silencio mientras las palabras se asentaban. La expresión de Eisen pasó de la confusión a la incredulidad. Preguntó qué significaba en términos prácticos. El abogado respondió con claridad. Ya no tenía derechos de herencia futuros sobre la propiedad del rancho bajo el fideicomiso de tierras de la familia Whitmore. Su participación en la sociedad de responsabilidad limitada no anulaba la autoridad del fideicomiso sobre la tierra misma. Clare, que había estado callada, finalmente entendió el alcance de la pérdida. El proyecto de desarrollo no podía seguir adelante sin el control seguro de la tierra. El financiamiento se desmoronaría. Los inversores se retirarían. Los cimientos de su plan se habían disuelto. Eisen me miró entonces, buscando ira o triunfo. No sentí ninguno. Sentí algo más cercano a la claridad. Le dije que no lo estaba desheredando. Estaba protegiendo lo que su padre construyó. Hay una diferencia entre el perdón y el permiso. Podía perdonar un momento de rabia con el tiempo. No podía permitir que definiera el futuro de esta tierra. Al salir de la oficina, me di cuenta de que no había actuado por venganza. Había actuado por responsabilidad. Y la responsabilidad, finalmente entendí, a veces requiere trazar una línea que nadie espera que traces. Si entiendes que las consecuencias no siempre gritan, pero aún así cortan profundo, comenta el número 6 abajo y pasemos al capítulo 7 donde la realidad se asienta. Las consecuencias no llegaron en una sola ola dramática. Llegaron en cartas, llamadas telefónicas y silencios. Dentro de las 2 semanas de activar la cláusula del fideicomiso de tierras de la familia Whitmore, el Banco de Bozeman emitió un aviso formal sobre el préstamo comercial de $500,000. Debido a que la tierra que garantizaba el préstamo ahora estaba completamente gobernada bajo la estructura del fideicomiso, y debido a que Eisen ya no tenía interés de control futuro, el banco reevaluó el perfil de riesgo. Exigieron el pago acelerado o una reestructuración inmediata bajo términos que Eisen no podía cumplir. El lenguaje del aviso era cortés pero absoluto: pago completo o procedimientos de ejecución hipotecaria contra los bienes de la empresa.
Whitmore Heritage Retreat, Sociedad de Responsabilidad Limitada, solo tenía flujo de caja en papel. Las facturas de marketing ya estaban pagadas. El sitio web presumía de reservas próximas que no existían. No había cabañas terminadas, ni permisos aprobados, ni fuentes de ingresos. Sin el apalancamiento seguro de la tierra, no había nada sustancial que prometerles a los inversores. Los contratistas que habían expresado interés tentativo se retiraron silenciosamente. Uno por uno, los proveedores de servicios dejaron de responder las llamadas de Eisen. La firma de imagen de marca que Clare había contratado solicitó la liquidación final de las tarifas pendientes. Los anuncios en redes sociales desaparecieron en cuestión de días. Las pulidas imágenes de caballos al atardecer fueron reemplazadas por una página en blanco que decía en mantenimiento. La compostura de Clare se derrumbó más rápido que el orgullo de Eisen. Ella regresó a Denver primero, citando obligaciones personales y oportunidades pendientes. Me enteré por conocidos en común de que había comenzado a separar sus finanzas de las cuentas de la empresa. Cuando regresó brevemente a recoger sus pertenencias del cuarto de huéspedes, evitó el contacto visual. Su silencio decía más de lo que cualquier enojo podría haber dicho. Eisen permaneció en Montana otra semana, caminando de un lado a otro entre la casa del rancho y el claro sin terminar cerca de la cerca norte. Hablaba menos y dormía poco. Podía ver la tensión en la forma en que cargaba sus hombros, como si un peso invisible empujara hacia abajo. Por primera vez no parecía ambicioso, sino acorralado. Las noticias viajan rápido entre Denver y Bozeman cuando hay dinero de por medio. Los antiguos contactos comerciales se enteraron del préstamo fallido y la disputa del fideicomiso. Su situación crediticia, ya frágil, se deterioró aún más una vez que el banco informó los procedimientos de incumplimiento. Una asociación que había esperado revivir en Colorado se negó silenciosamente a continuar las conversaciones. La reputación, me di cuenta, es más frágil que la propiedad. A través de todo eso, no sentí triunfo. Sentí un dolor hueco. Había protegido la tierra, sí, pero estaba viendo cómo la identidad construida de mi hijo se deshacía hilo por hilo. Salía al porche al atardecer y lo veía parado cerca de la línea de la cerca, mirando las montañas como si pudieran responder preguntas que no podía hacer en voz alta. Una noche se acercó y me dijo que regresaría a Denver para arreglar las cosas. No había argumentos en su tono, solo agotamiento. Asentí. No ofrecí rescate financiero. No reabrí la discusión del fideicomiso. Algunas lecciones no pueden suavizarse sin perder su significado. La mañana en que se fue, el rancho estaba inusualmente tranquilo. Su vehículo desapareció por el camino de gravilla y el polvo se posó lentamente detrás de él. Me quedé allí más tiempo del necesario, consciente de que el silencio ahora cargaba un peso diferente. No era la soledad pacífica que había conocido después de la muerte de mi esposo. Era el silencio que sigue al derrumbe. Mientras caminaba de regreso hacia la casa, entendí que las consecuencias rara vez pertenecen a una sola persona. Eisen llevaría su parte a cualquier vida que lo esperara en Denver. Yo llevaría la mía aquí, en 200 acres que se sentían tanto salvados como marcados. Después de que Eisen se fue, el rancho quedó suspendido entre lo que había sido y lo que podría llegar a ser. Las cercas todavía necesitaban reparación. El ganado todavía requería alimentación. El invierno todavía se acercaba con la misma indiferencia de siempre. Sin embargo, algo dentro de mí había cambiado. La tierra ya no era un campo de batalla sobre la herencia. Estaba tranquila de nuevo, pero la tranquilidad cargaba memoria. Me encontré pensando frecuentemente en la noche en la cocina. No en la ira, sino en el sonido, el shock de ello, la comprensión de que el daño puede venir de la persona que alguna vez cargaste en tus brazos.
Comencé a preguntarme cuántas mujeres en Montana habían escuchado ese mismo sonido en casas diferentes en pueblos diferentes sin la protección de hectáreas o asesoramiento legal. La idea no llegó completamente formada. Llegó como una pregunta. ¿Y si esta tierra pudiera refugiar algo más que ganado? ¿Y si pudiera sostener algo más fuerte que un legado? Me comuniqué con una organización sin fines de lucro con sede en Montana que apoyaba a mujeres que dejaban situaciones de abuso. Pregunté si alguien había considerado alguna vez viviendas de transición rurales combinadas con terapia equina. La directora se reunió conmigo en el rancho una tarde ventosa. Recorrió la propiedad lentamente, estudiando el viejo granero, el barracón sin usar, la extensión de pasto cerca del arroyo. Habló sobre la recuperación del trauma y el efecto calmante de trabajar con caballos. Habló sobre la escasez de espacios seguros y a largo plazo para mujeres que reconstruían sus vidas. Por primera vez en meses, sentí una claridad que no era defensiva. Era intencional. Destiné fondos del fideicomiso para comenzar las renovaciones. El barracón norte fue reforzado y aislado. La antigua habitación de aparejos fue convertida en un espacio de consejería. Reparamos cercas no para impresionar a inversores sino para garantizar la seguridad. El proyecto avanzó de manera constante sin consultores de imagen de marca ni promesas brillantes. No hubo lanzamiento de sitio web, ni cuenta regresiva, solo trabajo e intención. 3 meses después del inicio de la construcción, Isen regresó inesperadamente. Se veía más delgado, el filo agudo de la ambición reemplazado por algo más cercano a la humildad. Se quedó en la puerta más tiempo del necesario antes de caminar hacia la casa. Cuando preguntó si podía quedarse por un tiempo, sentí el viejo instinto de abrir la puerta de par en par y borrar el pasado. En cambio, le dije que estaba dispuesta a hablar, pero no a restaurar lo que había sido. El perdón no es lo mismo que el acceso. Le expliqué que el rancho ahora servía a un propósito más amplio, uno que requería estabilidad y confianza. Escuchó sin interrumpir. No le quedaba ira, solo agotamiento. Se fue antes del atardecer. Las primeras 2 mujeres llegaron a principios de primavera. Bajaron de un pequeño sedán con expresiones vacilantes, cargando bolsas que se veían demasiado livianas para las vidas que habían dejado atrás. Les mostré el barracón renovado y el potrero donde los caballos pastaban. Les dije que este lugar era tranquilo a propósito. Cuando me quedé en el porche esa tarde viendo a una de ellas acariciar tentativamente el cuello de un caballo, entendí algo que antes me había perdido. Había pasado años creyendo que guardaba esta tierra para mi hijo. En verdad, la había estado guardando para un momento que todavía no podía ver. El rancho ya no era una herencia esperando ser reclamada. Era un refugio. Si crees que el dolor puede transformarse en propósito, comenta el número 8 abajo para que podamos pasar al desenlace final de esta historia. Un año puede cambiar un paisaje de maneras silenciosas. Las cercas se refuerzan. La hierba vuelve a crecer sobre la tierra perturbada. Las personas aprenden nuevos ritmos. El refugio de mujeres Whitmore se había asentado en su propósito cuando pasó el primer aniversario de aquella noche. El barracón renovado albergaba a 3 mujeres y 2 niños esa primavera. La sala de consejería olía levemente a pino y cuero. Los caballos que alguna vez llevaron turistas en las fotografías promocionales de Clare ahora llevaban a mujeres que estaban reaprendiendo a confiar en su propio equilibrio. El rancho ya no se sentía suspendido entre el pasado y el futuro. Había elegido una dirección. Isen regresó una tarde bañada en la luz del inicio del verano. Vi su camioneta desde la ventana de la cocina antes de que llegara a la puerta. Era más vieja que la última que condujo, más polvorienta, sin el brillo de la ambición. Bajó despacio, como si no estuviera seguro de si todavía pertenecía al camino de gravilla. No llamó con anticipación. Se detuvo cerca del letrero de madera en la entrada,
Refugio de Mujeres Whitmore. Debajo del nombre y en letras más pequeñas estaban las palabras, un lugar para comenzar de nuevo. Lo vi leerlo 2 veces. Sus hombros bajaron levemente, aunque no pude saber si era de alivio o de arrepentimiento. El potrero más allá del letrero estaba vivo con actividad tranquila. Una de las mujeres llevaba a una yegua castaña en círculos lentos mientras una consejera caminaba a su lado. Un niño pequeño estaba sentado sobre la valla, riendo mientras un voluntario le ajustaba el casco antes de una lección de equitación. Cerca de la entrada al granero había una placa modesta con el nombre de mi esposo, reconociéndolo como el administrador original de la tierra. Los ojos de Isen se movieron de la placa al granero, luego a las cabañas que alguna vez solo habían existido en las proyecciones de Clare. Eran estructuras sencillas, no retiros de lujo, funcionales, seguras, reales. Cuando se acercó al porche, no había exigencia en su expresión. No preguntó sobre la propiedad ni sobre planes futuros. Simplemente dijo que quería ver en qué se había convertido el rancho. Le dije que era bienvenido a caminar por los terrenos, pero que la estructura del fideicomiso permanecía sin cambios. El límite era claro, y él no lo desafió. Caminamos en silencio durante varios minutos. Podía sentir que el cálculo había desaparecido de él. En su lugar había algo más pesado y más honesto. Se detuvo cerca de la arena donde una mujer estaba aprendiendo a montar un caballo sin estremecerse. Observó con cuidado como si presenciara un idioma que nunca se había tomado el tiempo de aprender. Finalmente, asintió una vez, casi para sí mismo. Entendí que en ese momento lo vio. La tierra se había vuelto más grande que la ganancia, más grande que la herencia. Cuando se fue esa tarde, no sentí victoria. Sentí plenitud. El rancho ya no esperaba a un futuro propietario. Ya cumplía su propósito. Y cualquier cosa que Isen llevara consigo por ese camino de gravilla no era derecho. Era comprensión. Cuando pienso en la tarde en que una empresa de Seattle me ofreció 1.2 millones de pesos por esta tierra, a veces me pregunto cuán cerca estuve de perder más que hectáreas. En ese momento, creí que el mayor riesgo era vender. Todavía no entendía que el peligro mayor era ceder el juicio en nombre del amor. La noche en que Isen me golpeó no rompió el rancho. Rompió una ilusión. Había cargado la tranquila creencia de que la maternidad era un escudo lo suficientemente fuerte como para absorber cualquier tormenta. Pensé que el sacrificio era prueba de devoción. Lo que aprendí en cambio es que el amor sin límites puede convertirse en permiso para el daño. Activar el fideicomiso de tierras de la familia Whitmore no fue un acto de venganza. Fue un acto de responsabilidad. Mi esposo había escrito esa cláusula mucho antes de que yo la necesitara. Entendió que la tierra, como el carácter, debe protegerse tanto de la codicia como de la desesperación. Al trazar esa línea legal, no estaba eligiendo el rancho sobre mi hijo. Estaba eligiendo el principio sobre el miedo. La tierra misma me ha enseñado esta lección con más gentileza de lo que cualquier sala de tribunal podría haberlo hecho. El suelo no discute. Responde a cómo se lo trata. Cuando se maneja con descuido, se erosiona. Cuando se cuida con intención, sustenta la vida. Me doy cuenta de que la herencia no se trata de transferir propiedad. Se trata de transferir valores. Si Isen ve este lugar de manera diferente ahora, quizás ese sea el verdadero legado. Ya no me despierto cada mañana preguntándome si mi hijo reclamará lo que hay aquí. Me despierto sabiendo que el rancho ya sirve a un propósito más grande que cualquier miembro de la familia. Las mujeres que llegan asustadas se van más firmes. Los niños que alguna vez se encogían ante voces levantadas ahora ríen por el potrero. La tierra guarda sus historias sin juzgar. Esta noche me siento en el porche mientras el sol se pone detrás de las montañas brille, tal como lo hacía antes de que todo esto comenzara.
El viento se mueve a través de la hierba en largas y pacientes olas. No estoy esperando que algo me sea arrebatado. No me estoy defendiendo de la pérdida. Simplemente estoy presente. Hubo una línea que elegí trazar y al trazarla me encontré a mí misma de nuevo. Algunas pérdidas no llegan como tormentas. Llegan como claridad. A veces la verdad más difícil de aceptar es que el amor solo no puede mantener unida a una familia si el respeto ha salido silenciosamente de la habitación. Los límites no son paredes construidas desde la ira. Son líneas trazadas desde el autorrespeto. Y el autorrespeto, una vez recuperado, tiene una forma de restaurar la paz que ninguna herencia podría lograr. La tierra, el dinero y el legado a menudo parecen ser el centro del conflicto, pero son solo espejos. Lo que verdaderamente perdura es el carácter. Lo que verdaderamente se transmite de una generación a la siguiente no es la propiedad, sino el principio. Cuando se protege la dignidad, incluso los finales dolorosos pueden convertirse en comienzos. Gracias por dedicar tu tiempo a esta historia. Si resonó contigo, valoraría verdaderamente tus pensamientos. Por favor, comparte tu perspectiva en los comentarios y considera seguir y suscribirte para más historias que exploran la resiliencia, las consecuencias y la fortaleza silenciosa.